Seguimos con la filosofía patrística y esta vez vamos a ver al personaje más importante de este periodo, que es Agustín de Hipona. Es el teólogo principal, pero no era solo teólogo, él también filosofa y tiene influencias que vienen especialmente de la filosofía platónica y el neoplatonismo, que es la escuela de la época con la que Agustín tenía más contacto. Eh, bueno, ¿qué podemos decir de Agustín? Hay muchísimo que decir, entonces no vamos a ocupar tanto tiempo, pero hay ciertas verdades, ciertas cosas que tenemos que subrayar. Primero, el tema de la verdad, el concepto de verdad. Eh, en esto sigue mucho las ideas de Platón con el tema de las ideas. ¿Dónde está la verdad? En las ideas y esas algunas las ideas innatas, hablando como hablaba Platón, ¿no? Solo que él, por supuesto, con una énfasis cristiano, hablaba de las ideas innatas, incluso la idea innata de Dios, que la usaba como un argumento para probar la existencia de Dios. Eh, hay verdades que no son producto del esfuerzo del ser humano, sino son verdades que ya están, ya existen desde antes. Él usaba ejemplos como, por ejemplo, la felicidad existe antes de que nosotros seamos felices. La sabiduría existe antes de que nosotros seamos sabios. Son las ideas y viene mucho de ese mundo platónico. Con respecto a Dios, por supuesto, él decía es antes que todo y es la verdad. Terminaba afirmando lo que la Biblia afirma acerca de la verdad de Dios y de Jesucristo y de su palabra y de la deidad, de la Trinidad, en fin, de todo. Luego, ¿qué hacemos con el mundo? ¿Qué pensaba Agustín del mundo? Bueno, ahí se separa un poco del platonismo realmente, porque él habla obviamente del Dios creador y habla de la bondad de las cosas materiales creadas por Dios. Ahí se distancia del platonismo. El mundo y la naturaleza es producto de la acción y de la bondad de Dios y por lo tanto son buenos en sí mismos, son intrínsecamente buenos. El mundo es intrínsecamente bueno porque fue creado por Dios. Entonces, lo material tiene valor. Otro tema de él es el tema del hombre. Todos hablan del hombre, de la naturaleza del hombre, de la formación del hombre, su composición y el tema del alma, cuerpo y alma, espíritu. Eh, el alma, Agustín es platónico en cierto modo, diciendo que hay distinción. Una cosa es inmaterial, la otra cosa es material, pero no contrapone una con la otra, no diciendo que una es buena y la otra es mala, sino que las integra. Eh, el alma humana es parte integral del ser humano, ¿ya? Eh, y él se atreve a decir que se hereda de los padres, que viene de ahí, de los padres biológicos, ¿no? Eh, la ética. Eh, hay una frase famosa de Agustín que resume su concepto de ética. Eh, Ama y haz lo que quieras. El amor como el valor supremo, lo pone Agustín. Eh, si uno ama, va a hacer siempre lo correcto y va a hacer siempre las cosas buenas a favor de otros y a favor de uno mismo. Eh, entonces, resume la ética en el amor y mucho más que se puede decir. Pero la contribución mayor de Agustín viene por el lado de filosofía de la historia. Elabora bastante sobre eso. De hecho, escribe su principal libro, sí, su libro. Él escribió bastante, pero el libro más importante, más grande, más extenso, se llama La ciudad de Dios. Y es una filosofía de la historia. Él escribe ese libro en un contexto de crisis del Imperio Romano, eh, después de la invasión de uno de los
jefes, líderes de las tribus bárbaras que entran a la ciudad de Roma y la destruyen, la incendian y hacen atrocidades con la ciudad de Roma y con la gente. Y esa fue una mala noticia, muy mala noticia. Pero Agustín agarra esa noticia para elaborar la idea de que la ciudad del hombre, Roma, se va a deshacer, mientras que la ciudad de Dios, que es el pueblo de Dios, en realidad es la iglesia, y la iglesia ya está organizada de una manera más formal en ese tiempo. Estamos hablando del siglo V, ya la iglesia está no solo reconocida y oficializada, sino que ya está hegemónica a esas alturas. Entonces, la ciudad del hombre, el imperio, va a caer, la ciudad de Dios, la iglesia, va a prevalecer. Y entonces está marcando el rumbo de como que la historia va por ese lado. Y luego viene la Edad Media, donde la iglesia es la que sobresale. Y de hecho eso pasa. ¿eh? El imperio cae y la iglesia es la que continúa, la que sigue. Pero en la filosofía de la historia no se reduce a los momentos, a las situaciones del momento, sino está hablando de que al final hay una meta y llega a identificar esa meta con el reino de Dios y el reino de Dios lo llega a identificar con la iglesia misma. A Agustín se le atribuye esa idea que ha sido muy popular a lo largo de los siglos y que la Iglesia Católica, por ejemplo, ha seguido con el tema de que el reino de Dios es equivalente a la iglesia. Eh, bueno, filosofía de la historia, por ahí va Agustín. Bueno, vamos a dejar a Agustín y la filosofía patrística por ahora y entraremos después en la filosofía medieval.